Vamos a ello. Bueno, buenas noches a todos. Perdonad por el horario, pero al final era una hora en la que podíamos cuadrar. Y bueno, hoy estamos en un día muy especial, ¿no? Que es el Día Mundial por el Cáncer de Mama. Y bueno, pues queríamos hacer este directo también muy especial porque estamos con Utsue, que ya ha pasado precisamente por un cáncer de mama. Y bueno, pues qué mejor oportunidad que hablar directamente con alguien que lo ha pasado, ¿verdad? Y que nos pueda pues, contar su experiencia, cómo lo ha vivido en todos sus aspectos, ¿no? Desde el tratamiento hasta los cambios físicos que implicó esto y bueno, pues también pues a ver qué puede compartir, ¿no? Desde estas vivencias y cómo podemos ayudar a otras personas que estén pasando por este proceso, ¿verdad? Porque muchas veces salimos los especialistas a hablar y yo creo que no hay mejor ayuda que tener a alguien que nos pueda hablar desde cómo lo ha vivido, ¿no? Y qué estrategias ha utilizado y cómo podemos ayudar a otros. Bueno, pues lo primero, gracias a Rosa por compartir este directo conmigo y a Holistic que nos ha dado la posibilidad. Y bueno, pues como bien dice Rosa, a mí en agosto de 2016 me diagnosticaron un cáncer de mama, el 17 de agosto de 2016. Al principio es un shock total, fue el 17 de agosto y yo recuerdo, bueno, todo como flashes, ¿no? De aquella consulta, pues yo me había notado el bulto en el pecho hacía unos días, llevaba varios días de pruebas, las cosas no pintaban bien y vives pues también eso mal, ¿no? Con mucha incertidumbre, entonces por fin ya tienes un diagnóstico. Y yo recuerdo que, bueno, lo primero que le pregunté a la cirujana de mama, que fue con quien tuve la primera cita, era que a ver si me iba a curar. Me dijo que sí, que me esperaba un año duro, pero que me iba a curar. Y lo segundo que le pregunté fue que si se me iba a caer el pelo y la respuesta fue también que sí. Entonces, pues bueno, me explicó que primero me iban a dar quimioterapia, todo palabras que asustan mucho, cáncer, quimioterapia, luego cirugía y después radioterapia. Y ya cuando pasase todo eso, como mantenimiento, al ser mi tumor de tipo hormonodependiente, pues terapia hormonal, que bueno, pues es tomar una pastillita o una inyección todos los meses, depende de los casos. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que una vez asimilado, dije, mira, Osue, lo tienes que pasar, sí o sí. Entonces tienes dos opciones, o sea, te puedes pegar de cabezazos con la pared y amargarte la vida, pero lo vas a pasar igual. Con lo cual dije, bueno, pues dentro de lo que se te viene encima, ¿no? Y de la inconsciencia también, porque no eres consciente de todo lo que se te va a venir encima, pues vamos a intentarlo afrontar con optimismo y de hecho, pues una de mis obsesiones era que quería que mi vida siguiese siendo lo más normal posible, ¿no? Lo del pelo yo creo que fue una de las peores cosas. O sea, yo tengo el recuerdo de salir de la consulta y llorar sin parar en plan de mi pelo, mi pelo. Y bueno, luego te planteas Porque esto, opciones. Utsue, lo del pelo, ¿fue pasado cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo te empezaron el tratamiento? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Porque empezaste con Nada, muy quimioterapia rápido muy porque rápido. a mí me diagnostican un 17 de agosto. El Ujú. 26 de agosto me estaban poniendo la primera sesión de quimioterapia y me dijeron que a los 10 o 15 días iba a empezar a notar Vale. que se me caía el pelo, con lo cual que fuese mirando ya, bueno, pues las opciones que Ujú. hay, ¿no? Hay gente que opta por pañuelo, yo opté porque quería peluca. Entonces, bueno, estuve en un centro especializado en eso, donde la verdad es que fueron encantadores. Yo ya tenía preparada la peluca de pelo natural. Claro, uno de los hándicaps que tenía yo es que si hubiera sido morena con una melenita por aquí lisa, pues hubiera sido más fácil. Pero claro, una peluca con el pelo rizado y tal, pues Mm. se complicaba un poquito más. Jo, Entonces, y pues además, Utsue, qué difícil, ¿no? Porque efectivamente, bueno, ante una situación así, ¿no? Como que te hagan un diagnóstico de este tipo, pues evidentemente lo primero es que estamos ante una situación de estrés y una situación también de, podríamos decir, de duelo, ¿no? De duelo porque perdemos, de pérdida de la salud, ¿no? Porque de repente nos vemos frágiles, vulnerables, ¿no? Es como tocar contacto con esa fragilidad que siempre la vemos tan lejos, ¿no? Cuando la fragilidad del ser humano sí, pues está ahí. Y encima, un añadido que es ese poco tiempo, ese lapsus tan cortito en el que empiezas enseguida con tratamientos y no te da tiempo casi de hacer ese, ¿no? De digerir, porque al final en el mundo emocional necesitamos tiempos, ¿verdad? Para poder procesarlo, digerirlo y bueno, pues como tú bien has dicho, ¿no? Al principio uno está con una fase de negación, ¿no? Y bueno, pues acababas de empezar casi ese proceso y ya estabas con todos estos cambios físicos, ¿no? En este caso tú te refieres al pelo porque mencionabas que además fue una de las cosas que más te impactó, me comentabas el día que hablamos, ¿verdad? Porque al final tiene que ver mucho con
con esa parte más visible nuestra que vemos todos los días nosotros, ¿no? Y que tiene mucho que ver Sí, con nuestra identidad. O sea, que se tambalea nuestra propia identidad. Es como que de repente, ostras, claro. ¿no? Un cambio tan brusco. Claro, además en mi caso, o sea, pues mi pelo es como muy característico, ¿no? Entonces era como mi señal de identidad. Cuando alguien preguntaba, ¿conoces a Usue? Y no, tal, pues me suena así, una chica rubita de pelo rizado, o sea, era lo primero que decía todo el mundo, ¿no? Entonces para mí era totalmente como perder mi parte de mi identidad. Y como bien dices, pues todo muy rápido, o sea, es que no te da tiempo prácticamente ni a asimilar ni a nada. Claro, entre en medio de todo eso, que tú estás mirando pelucas, no sé qué, no sé cuántos, tienes un montón de pruebas, porque antes de empezar la quimioterapia te tienen que hacer un montón de pruebas. Y bueno, ya te digo, yo opté por la peluca y entonces recuerdo perfectamente que es que no se equivocaron en nada, porque me dijeron que a los 10 o 15 días iba a empezar a notar que se me empezaba a caer el pelo. Y yo recuerdo que el 8 de septiembre me duché y ya me empecé a quedar con mechones en la mano, literal. Entonces le llamé al peluquero y le dije, mañana voy a que me rapes la cabeza y a ponerme la peluca. Y nada, bueno, me emociono, ¿eh? A ver, y nada, me acompañaron mis primas. Tengo el recuerdo de estar con ellas cogida de la mano y con la silla girada. Y, y bueno, pues escuchar la maquinilla y ver cómo cae tu pelo. Bueno, es algo que se te ha quedado ahí, ¿verdad? Con una experiencia muy dura, ¿no? Y bueno, es que simboliza un montón de cosas, no solo ese aspecto físico, sino todo lo que implica, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una situación Sí, muy difícil que, como tú bien decías, ¿no? Que al final nada más uno, aunque la pueda imaginar, yo creo que no estamos preparados para pasar por ahí no, hasta que no, no para te... nada. O sea, fíjate que ha pasado tiempo y que yo me sigo emocionando, ¿no? Cuando lo cuento y, joder, yo me acuerdo que mis primas me decían, pero si estás guapísima y tal, o sea, pues porque me lo dijeron también en la peluquería, ¿no? Pues es que tú tienes una cabeza muy, muy redondita, ¿no? Pues hay gente que tú no la aprecias, Claro, pero pues de nacimiento, cosas así, pues hay gente que tiene alguna hendidura en la cabeza, yo no tenía nada y todo el mundo me decía, oh, pero si estás guapísima, tal, si estás súper bien. Y nada, pues salí de allí con mi peluca, fue mi complemento durante 8 meses y sobre todo es la inseguridad que te genera, porque tú piensas que todo el mundo que te ve por la calle mm, sabe que llevas peluca. O te da miedo, por ejemplo, al principio, claro, tú sales de allí y te la ponen ellos la peluca. Yo decía, pero es que yo me la tengo que poner todos los días, ¿sabes? Y luego enseguida coges práctica y es sencillo, pero claro, al principio dices, a ver cómo me la coloco. Y bueno, para mí, yo siempre lo digo, fue uno de los días más duros mm, el tenerme que rapar el pelo por lo que dices, ¿no? Pues porque por una parte yo creo que es un duelo, o sea, vivir un duelo, y porque sientes que estás perdiendo tus señas de identidad y luego además yo creo que es algo como que te estigmatiza de cara a los demás y luego además a ti cada vez que te miras al espejo, porque a ver, no todo el proceso del tratamiento de cáncer, no todos los días estás mal, ni mucho menos. Yo había mm. días que estaba muy bien, de hecho hacía vida bastante normal, pero te miras al espejo y el espejo te recuerda pues que en realidad sí que estás enferma. Claro. Y una cosa interesante que comentaste en torno a esta misma vivencia era el hecho de que a veces, bueno, sobre todo al ser tan rápido, ¿no? Ay, Pues, te oigo oye, bajito, no sé si te puedes acercar un poco más. ay, a ver ahora mejor o A ver, si no voy a quitarme los cascos a a ver ver, si tiene que ver probamos. con esto. Espera. A ver Ahora mejor. ahora mejor, vale. No, que una cosa que cuando hablamos tú y yo en su día, y la verdad que me pareció muy interesante, es el hecho de, bueno, interesante en el sentido de que merece una reflexión, ¿no? Que a lo mejor uno quiere llevar la enfermedad pues en secreto, o no necesariamente en secreto, pero como te lo acaban de comunicar, pues necesitamos tiempo para poder procesarlo, como hemos dicho, y Para ponerlo en asimilar. palabras. Es decir, yo creo que es muy importante hablarlo, ¿no? O sea, el poder hablar de cómo nos sentimos forma parte del proceso de recuperación, pero cuando los tiempos son tan cortos, ¿no? Me parece como muy complicado y efectivamente el hecho de que se te caiga el pelo ya es algo que te obliga, ¿no? Tú me decías como que te obliga a contarlo y a lo mejor tú todavía no estás preparado para contarlo. Es decir, siendo bueno contarlo, a lo mejor todavía no es el momento para uno, ¿no? No sé qué. Claro, sí, eso que dices es como que te obliga un poco, ¿no? O sea, yo sí que fue un tema para mí, pues tienes cáncer y no te lo has buscado tú, yo siempre lo he tratado con mucha naturalidad
y de hecho le he intentado dar visibilidad, ¿no? Porque creo que es importante, pero como bien dices, en parte te obliga, ¿no? A mí me pasaba pues que te encontrabas a gente por la calle y te decía, ahí va, qué cambio de look. Entonces, bueno, mi estrategia era pues a la gente que a mí me interesaba o que tenía más confianza o porque ese día me pillaba que no me importaba contarlo, le decía, sí, mira, pues es que estoy así. Y a la gente que no me apetecía contárselo, pues le decía, sí, tal, pues cambio de look y ya Mm. está. Y luego también me pasó que hubo gente que no se enteró. Me pasó con una chica, bueno, que tiene un comercio cerca de mi casa, que nos veíamos, pues imagínate, o sea, me vio muchísimas veces con la peluca. Y pasado ya todo, se enteró y me vino un día, me paró por la calle y me dice, oye, perdóname porque no sabía que habías estado así. O sea, yo te saludaba tan normal, en ningún momento te pregunté qué tal te encontrabas y tal, pero es que no lo sabía. Y yo, pero ¿y no te diste cuenta de...? Me decían, no, pues yo pensaba que te había dado por cambiar de look o por llevar el pelo más liso o más tal o lo que sea. O sea, que también es mucho la película que nos hacemos nosotros en nuestra Claro. cabeza. Y en ese sentido aprovecho para preguntarte, ¿tú crees que es positivo o recomendarías, ¿no? A alguien que esté pasando por esa misma situación que se anticipe a esos encuentros, cómo lo va a hablar o con quién se puede encontrar y si le apetece hablarlo o no? No sé, ¿cómo ves, o sea, de beneficioso el hecho de que uno mentalmente, ¿no?, pueda anticipar esas situaciones que se van a dar, ¿no? Bueno, yo, a ver, yo creo que nadie estamos preparados y que cuando a una persona le Perdonadme, es que dicen toca, que se oye lejos. Voy a volver a probar lo de los cascos, a ver si tiene que ver. Dicen por ¿perdona? aquí que se oye. Voy a volver a probar lo de los cascos. ¿Me oyes ahora mejor o no? Te oigo bajito, pero bueno, te oigo. Pero te Y oigo sin bajito cascos de las dos maneras, ¿eh? de las dos maneras. Es que están diciendo eso por aquí. Yo no entiendo por qué está pasando esto. Me da rabia. Voy a hablar muy alto, Ahora que te has acercado un poco más, te veo un poco mejor. a ver ahora. Perdonad qué rollo. Nada. Bajito, te oigo bajito. Por aquí dicen que hay gente que dice que lo escucha bien y gente que lo escucha mal. Jope. Ya, no sé. A lo que me estabas Bueno, diciendo seguimos. Sí. de poderte preparar o no, ¿no? Es que yo creo que ante situaciones así nunca sabes cómo vas a reaccionar. Ujú. No lo sé. Yo opté por la peluca. A día de hoy lo pienso y digo, ojo, pues si me volviese a pasar, Dios quiera que no, no sé si llevaría peluca o llevaría un Mm, pañuelo que te lo puedes poner de mil maneras ujú. y la gente que piense lo que quiera y que me mire lo que quiera. O sea, que lo importante soy yo y curarme. Y Mm, curarte de un cáncer, en la mayor parte de los casos, supone pasar por una quimioterapia y perder el pelo. El pelo no solo claro. de la cabeza, ¿eh? El pelo. Bueno, qué matiz, ¿verdad? Porque es verdad que todos cuando pensamos en el pelo pensamos solo en esta parte, ¿no?, de nuestro cuerpo, pero se cae todo. Y Claro, o eso, sea, por ejemplo, cejas, pestañas, que eso también, la expresión de la cara, bueno, lo de las cejas ahora es fácil de solucionar con el microblading y todas estas cosas, pero cejas, pestañas, o sea, que te hacen como perder mucha expresividad, o sea, la expresión de la cara, claro, pues yo te lo comentaba a la mañana, ¿no? Que yo utilizaba mucho el humor negro y, por ejemplo, a mis amigas les decía, jolín, tal, me toca pasar por esto y encima me toca en invierno, por lo menos si me hubiera tocado en verano, pues mira, me hubiera ahorrado depilarme, yo qué sé, o sea, ¿sabes? Pues yo creo que son, tú lo sabrás mejor, mecanismos de defensa, ¿no? De nuestra mente como para intentar relativizar. bueno, y una, ¿no?, y una, también una estrategia de afrontamiento, que es eso, el humor, que yo creo que en este caso, pues sí que te ayudaba, ¿no? Y yo creo que al final es uno de los mejores recursos que tenemos, poder usar el sentido del humor incluso en situaciones pues que son, ¿no?, pues vitalmente muy estresantes. O sea, que yo creo que es un recurso muy importante, que de hecho luego podemos hablar de esos recursos de cara al afrontamiento y de cara también ¿no?, a abordarlo con mayor resiliencia. Y también te preguntaba, Utsue, con respecto a la de la anticipación, no me refería solo a la peluca, sino a esas conversaciones que surgen con gente y a lo mejor no estamos del todo preparados. Es decir, que, por ejemplo, en muchas situaciones difíciles, conversaciones con, pues yo qué sé, con un jefe o con una persona que queremos, o, ¿no? Siempre nosotros en salud mental recomendamos como que uno anticipe esa conversación, que la imagine en su cabeza, que piense en lo que la otra persona le puede decir, como las distintas situaciones que se pueden dar, porque eso nos suele ayudar bastante luego a que nos sintamos como más seguros, ¿no? Como que a veces nos pilla fuera de lugar y podemos estar emocionalmente pues más inestables
y bueno, pues que pueda ser más difícil. Entonces, no sé si a ti, eso, si lo hiciste, el anticipar esas conversaciones con la gente o lo recomendarías. A ver, yo no lo hice, o sea, sí que cuando me diagnosticaron, evidentemente lo tienes que decir en el trabajo, lo tienes que decir a la familia. A ver, bueno, tu familia y tus amigos ya están informados de que algo hay, ¿no? De que algo pasa y que te están haciendo pruebas y están pendientes. Y el día que te dan el diagnóstico definitivo, no, el mazazo no es solo para ti, también lo es para tu familia y para tus amigos, o sea, porque nadie quiere que una persona a la que quieres esté sufriendo. Yo no, la verdad es que no, en ese sentido no me preparé. La única duda o cómo comunicarlo fue con mis sobrinos, con los hijos de mis primas, porque yo no tengo hermanos, que eran muy pequeñitos. O sea, estamos hablando de pues entre 4 años y 10 o una cosa así. Entonces, claro, yo a sus madres les decía, jo, es que se lo tengo que decir porque va a ser muy evidente y bueno, y aparte tampoco, no creo que a los niños haya que ocultarles nada. Entonces yo me acuerdo que se lo fui contando de una manera como fácil, ¿no? Pues estoy malita, vosotros me veis bien, pero la verdad es que estoy malita, tengo un bicho que es malo y entonces tenemos que matarlo porque si no me puedo poner mucho peor y cuando me den esa medicina para matar al bicho, pues una de las cosas que me va a pasar es que se me va a caer el pelo. Y la verdad es que lo encajaron de manera bastante natural. De hecho, uno de ellos un día me acompañó cuando fui a probarme pelucas y bueno, pues él se lo tomaba como un juego. Yo le decía, ¿y qué te parezco con esta? Y tal, y se reía. Yo le decía, pero tú piensas que luego voy a ir así a la calle. Y me decía, sí, sí, y tal. Y bueno, y luego pues ya pues cuando me estaba creciendo el pelo y tal, pues que cuando iba a casa de alguien o lo que sea, pues ya te quitas la peluca, ya te está creciendo el pelo, pues alguna de mis sobrinas incluso se la probó a modo de juego, pues para verse y tal. Así que, bueno, yo creo que cuanta más naturalidad le puedas dar, mejor. Totalmente, ¿no? Lo que tú has dicho, o sea, además es una pregunta que hacen muy habitualmente, cómo comunicarlo a los hijos, que es una pregunta que hacen habitualmente, el cómo, ¿no? Cómo comentarlo o hablarlo con los hijos o en este caso tus sobrinos, ¿no? Y que es importante, primero, en primer lugar, siempre hablarlo, ¿no? No ocultar Mm. información porque al final cuando ocultamos, primero que además se terminan enterando, lo perciben, nos ven, ¿verdad? Hay cambios de rutinas en la casa, hay cambios de comportamiento, hay emociones. Y entonces cuando lo ocultamos lo que hacemos es, bueno, por un lado podemos generar más confusión. Por otro lado, según la edad de los niños, pueden incluso imaginar que tienen algún tipo de culpa en algo que está pasando que desconocen, ¿no? Incluso además, muchas veces lo que intentan es como agradar y como notan que es algo, que hay algo que no queremos hablar, incluso ellos como que no quieren molestar, ¿no? Incluso pueden fomentar ese tipo de relación como más distante para no interferir con algo que perciben que estamos ocultando, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es muy importante, como tú bien has señalado, eso, hablarlo con cierta naturalidad, buscar también, eso sí, un momento adecuado para hablarlo, que nos veamos fuertes, ¿no? Que no estemos derrumbados en ese momento emocionalmente, porque, bueno, pues que encontremos ese momento, ¿no? Y luego, pues eso, abordarlo de una manera en la que les hagamos incluso partícipes. A mí me ha gustado mucho este ejemplo que tú has contado, de irte con tu sobrino a buscarlo de la peluca, ¿no? Porque yo creo que es una forma efectivamente de naturalizar y de que ellos estén con un contacto más directo que al final les da también más seguridad y les genera mucha menos confusión, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, yo creo que es importante lo que dices, ¿no? Sobre todo en niños, pues igual hay que buscar el momento y a lo mejor tampoco es lo mismo si es tu tía que si es mamá, o sea, porque pues a mamá posiblemente le verás sin peluca, verás que está calva. En mi caso era menos evidente o no tenía tanto contacto con ellos. Ellos te diría que calva lo que es calva no me vieron, ¿no? O sea, me veían o con la peluca o con el pañuelo o tal. Pero yo creo que sí, que hay que darle naturalidad y que a los niños hay que explicárselo y hacerles partícipes, porque es lo que decías, es que además cambia todo, cambian tus rutinas, o sea, porque un día a la semana o cada vez que tengas el ciclo de quimioterapia, ese día prácticamente, no te voy a decir entero, pero a lo mejor estás desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el hospital, entonces cambian muchas cosas y yo creo que sí, que hay que explicárselo y porque son pequeños pero no son tontos. Y también te digo que los niños muchas veces no encajan mejor que los adultos. pues sí.
Y luego, Uxue, también como adecuarlo a la edad, ¿no? Porque no es lo mismo un niño de 2, 3 añitos que todavía no tiene una capacidad para comprender pues ni los cambios en el cuerpo, ni puede pensar en la enfermedad, ni en la muerte, ni en todo lo que implica, ¿no? Todo esto, porque al final, oye, pues estamos hablando de una enfermedad grave que lo primero que muchas veces nos viene a la cabeza es esa palabra, ¿no? Que tanto miedo nos da, de la que tanto miedo nos da hablar, ¿no? Que es la muerte, pero que es tan importante al final incluso poder eso, pues comentarla y tenerla presente, porque nos permite muchas veces vivir mejor. De hecho, yo creo que luego lo podemos hablar, Utsue, pero en su día tú también ¿no? Al final me contabas esto como una experiencia de vida en la que de repente pones en reevaluación todos los aspectos de tu vida y te permite ¿no? un aprendizaje y posiblemente un vivir mejor. Sí, o sea, sin duda es, yo siempre lo digo, es algo durísimo y tu vida durante los meses que estás en tratamiento, sobre todo te diría que quimioterapia, es como una montaña rusa de emociones. O sea, un día estás aquí, otro día abajo, un día te da por llorar y dices con esto no voy a poder, otro día estás fenomenal y te vas a cenar con tus amigos, pero sí, a ver, te cambia en parte la manera de, bueno, yo sigo haciendo ese ejercicio, ¿no? Pero de intentar vivir al día, porque es que al final yo puedo tener cáncer o otra persona puede tener una enfermedad, ¿no? Pero es que no sabemos lo que nos va a pasar mañana. O sea, es que yo no sé si mañana voy a salir por la puerta de casa y me va a caer una maceta en la cabeza y me voy a quedar en el sitio. Entonces yo creo que tenemos que esforzarnos por centrarnos en vivir el hoy y no preocuparnos tanto. O sea, yo a mí, yo del pasado le diría, vive el momento y no te preocupes tanto por lo que va a venir, aunque es inevitable, ¿eh? O sea, yo también te lo digo, yo me acuerdo que yo era constantemente, pero desde que empecé la primera prueba hasta que acabé el tratamiento, como mi obsesión era ir tachando, y acababa una sesión de quimio y decía una menos, una menos, una menos, y acabé la quimio y luego la operación, una cosa menos, y con las de radioterapia lo mismo, para mí, o sea, era como, estaba completamente enfocada en llegar a la meta, ¿no? O sea, que para mí era acabar todos esos tratamientos que luego es relativo, porque bueno, luego tienes, pues yo en mi caso, además hace 2 años tuve una pequeña recaída y bueno, pues un tratamiento de hormonas, tienes tus revisiones cada 6 meses, cada vez que toca pues aparecen otra vez un poquito todos tus fantasmas y esas cosas, pero yo creo que es que tenemos que vivir mucho más al día y preocuparnos lo justo de lo que está por venir. Qué importante. Pues sí, Utsue, y en ese sentido no sé si quieres también dar, bueno, no sé, alguna cosa que tú hicieras en esa etapa, ¿no? En la que dices que por un lado no podías evitar estar como contando los días y ir alcanzando esos objetivos, pero también imagino que al mismo tiempo, eso, te decías a ti misma el vivir ese presente, ¿no? El disfrutar. ¿Y qué otras cosas hacías o nos recomendarías así para alguien que esté en esa misma situación? A ver, Que te fuera a ti bien. yo intenté hacer una vida lo más normal posible, ¿no? Entonces, bueno, yo sabía que había días que estaba peor porque me acaban de poner la quimio y entonces pues estaba más flojita, pero bueno, a ver, yo soy autónoma, entonces sí que es verdad que todo fueron facilidades. Yo decidí que no me quería coger la baja, entonces fue en plan de, bueno, pues tú a tu ritmo, hasta donde puedas. Tuve la suerte de que para las empresas que trabajo se portasen genial, porque claro, yo decía, es que esto va a ser largo, y a mí me pillaba en invierno, y yo decía, ¿qué hago yo? O sea, yo con lo que soy inquieta, que me gusta, pues eso, no puedo estar quieta. Y yo decía, ¿qué hago yo todo el invierno? O sea, en Pamplona, imagínate, en mi casa de brazos, bueno, de brazos cruzados o días que no sale simplemente ni yo ni nadie porque hace muchísimo frío, imagínate, o porque llueve. ¿Qué hago yo? Porque esto va a ser un proceso largo. Entonces, bueno, yo seguí trabajando a medio gas, pero seguí trabajando, hacía deporte en la medida de lo posible y yo, sobre todo, o sea, para mí el apoyarte en tu familia y en tus amigos es fundamental, tenerlos cerca y yo tuve una suerte inmensa en ese sentido. Y permitirte, por supuesto, tener tus días malos. Y si un día te tienes que pegar una llorera de 3 horas, te la pegas, porque no lo entiendes, porque no sabes por qué te ha tocado a ti y te parece injusto y te preguntas qué has hecho mal. Sí, Utsue, efectivamente no permitirnos estar mal. Yo creo que esto lo has explicado muy bien. O sea, permitirnos tener todas estas emociones, aceptar que van a venir emociones negativas, pero que tienen su valor,
esa inestabilidad emocional de la que has hablado. Un día estoy bien, otro día me pregunto el por qué no, por qué a mí. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante para afrontar este tipo de situaciones, lo que es eso, aceptar esas emociones que puedo sentirlas sin sentirme mal por tenerlas, ¿no? Sino entenderlas como parte del proceso. Y luego todo esto que Claro, has dicho de los hábitos, ¿no?, de vida saludable, como pues hacer ejercicio físico, buscar ese apoyo social, ¿no?, rodearte de tus seres queridos, que también lo has comentado, que es un gran recurso que a veces como estamos tan mal que solo nos lo quedamos para nosotros y estamos tan mal que no queremos ni pedir ayuda, ¿no? Pero es como que a veces nos tenemos que obligar a hablarlo porque, bueno, en su tiempo, en su debido tiempo y en su debido momento, pero yo creo que eso siempre nos va a ayudar, ¿no? Y es bueno, lo bastante. de pedir ayuda sin duda y ayuda profesional. O sea, yo la tuve desde el principio y además yo creo que está muy bien, aparte de porque, bueno, son especialistas en la materia y han vivido millones de casos. Claro, yo lo digo, no es lo mismo que te diagnostiquen un cáncer que es curable que te diagnostiquen un cáncer que te digan, pues ya veremos, o vamos a hacer todo lo posible, Ujú, pero no te aseguramos nada. A ver, asegurarte nunca te van a asegurar nada al 100%, pero bueno, las expectativas pueden ser buenas o ser menos buenas. En mi caso eran buenas. Y yo creo que el tener ayuda profesional y un punto de vista de alguien que no te conoce tanto, que no sabe cómo reaccionas ante determinadas situaciones, digamos que lo ve todo de manera más objetiva, ¿no? ujú. Yo creo que es importante y yo lo recomendaría, vamos, sin duda. Vale. Que, por cierto, es ayuda profesional en la mayor parte de los equipos, bueno, de los servicios públicos hay servicios de psicooncología, ¿no? Hay un psicólogo dentro de estos servicios y luego también está dentro de la Asociación contra el Cáncer. Yo creo que tú también recibiste esa ayuda, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poquito cuál fue tu caso, si te vieron por un lado en la sanidad pública y por otro fuiste a la asociación o cómo fue. Sé que creo que me lo mencionaste, pero Sí, por yo cuando tuve compartirlo la primera aquí. consulta con mi oncóloga, me comentó que ellos tenían un servicio que es de la Asociación Española contra el Cáncer, pero que está ligado a la sanidad pública y que yo podía tener visitas con un psicólogo si quería. Y yo desde el primer momento dije que sí, creo que iba cada 3 semanas o una cosa así. También depende de cómo te vayan viendo, ¿no? Pues a mí ella me decía que veía que lo gestionaba bastante bien, o sea, que gestionaba la enfermedad bien, que las cosas que le contaba eran normales, que le hubiese preocupado si le hubiera dicho, pues por ejemplo, no, pues es que yo todos los días estoy fenomenal y no lloro nunca y para mí esto es como una gripe, porque no es así. Y luego aparte, según va avanzando la enfermedad, perdón, el tratamiento, estás más cansado y entonces, claro, ahí se mezcla todo. Cuando estás más cansado también estás mucho más débil emocionalmente. De hecho, al cáncer le llaman la enfermedad al revés, o sea, porque a ti cuando te están dando los tratamientos te estás curando, estás menos enfermo, pero físicamente estás peor. Claro. Qué bueno, sí, 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 fíjate, ¿no? Que es el periodo más duro, quizás en el que peor te sientes que si tú tuvieras Claro. que ir, sí, nada, ay, qué rabia. Que digo que efectivamente, que me parece interesante que esto lo menciones, ¿no? Que, bueno, pues para que pase por ahí, que muchas veces que es un poco paradójico, ¿no? Y puede generar ambivalencia. Por un lado, estoy curándome, pero es en el momento en el que más bajito estoy. Vamos, que simplemente quería reforzar eso, ¿no? Vale, Uchu, de todo lo que nos has contado, tú un poco, ¿no? Porque entiendo toda esa inestabilidad cuando te dan la noticia, cuando, bueno, tienes la pérdida del cabello, bueno, cuando te dan los tratamientos, que luego tú recibiste quimioterapia, luego radioterapia, hiciste un poco, bueno, pasaste por todo, ¿no? Luego también incluso una mastectomía, creo que te llegaron a hacer la cirugía, te hicieron una reconstrucción de pecho. De todas estas cosas, ¿no? ¿Qué dirías que es lo que más te pudo impactar? Lo que O más, que algo, perdona, lo que más te impactó o lo que más te pilló por sorpresa, que a lo mejor con la información que una persona de a pie no pueda tener, yo me acuerdo, por ejemplo, con la maternidad, pues a mí nadie me había hablado de la lactancia, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando tuve la lactancia digo, pero ¿cómo esto puede ser, no? Yo sí que tuve bastante dolor las primeras semanas y decía, jo, ¿cómo esto puede ser tan doloroso? Y yo esto es que no sabía ni de su existencia, ¿no? Además siendo médico, digo, pues que ni me había planteado que la lactancia podía doler, ¿no?
Y para mí fue una etapa, al final conseguí seguir adelante con la lactancia, aunque titubeé, ¿no? En plan, bueno, no sé si seguir adelante con esto, pero sí me sorprendió que nadie me lo hubiera contado, ¿no? Entonces, te hago esa pregunta ya desde otro, ¿no? En este caso con el tema del cáncer, si hay algo que tú digas, jo, pues esto hubiera agradecido saberlo o no contaba con ello y que pueda ser de ayuda, ¿no? El poder conocerlo. Mira, pues hay muchas cosas que no te cuentan. O sea, es así. Yo, por ejemplo, con el tema del pelo, yo recuerdo que, pues, yo creo que cuando fui a la segunda o a la tercera sesión de quimioterapia, que ya se me estaba cayendo, o sea, yo llevaba ya la peluca, que bueno, el peluquero cuando fui a ponerme la peluca me dijo, bueno, la gente aguanta muchísimo, muchísimo más, y yo le dije, ya, pero yo lo de sentirme con mechones en la mano y saber que el final va a ser el mismo, a mí rápame, ponme la peluca y ya está. Y, por ejemplo, cuando se está cayendo el pelo, duele, porque es que, claro, los folículos se están muriendo, o sea, se queman, se mueren. Entonces, el cuero cabelludo duele y es una de las cosas que no te cuenta nadie. Tampoco te cuenta nadie que tu piel va a estar mucho más deshidratada, mucho más acartonada. O sea, son cosas que nadie te cuenta. Yo, claro, yo decía, pero porque me duele el pelo, o sea, me duele el cuero cabelludo, pero ¿por qué me duele? Y claro, luego pregunté y me dijeron, sí, sí, es que claro, los folículos se mueren y entonces pues por eso duele. A mí es que lo del pelo fue una de las cosas más impactantes, porque por ejemplo la mastectomía es muy dura, porque lo es, o sea, porque te sientes como mutilada, aunque sabes que luego va a tener una solución, una reconstrucción, pero no es algo que tú veas constantemente. O sea, yo constantemente, cada vez que pasaba por un espejo, por un escaparate, por un tal, me veía o con peluca, o con pañuelo, o calva. Entonces, como un recuerdo, o sea, que constantemente te recuerdan que estás enferma y que realmente tienes cáncer. Mm. Y bueno, luego llega también la parte de cuando te quitas la peluca y todas esas cosas, que también te sientes extraño, ¿eh? Claro, claro, ya me imagino, porque te la quitaste en qué momento, Uchue, o sea, ¿cómo Pues tenías tú el mira, yo pelo? me rapé la cabeza el 9 de septiembre y me quité la Ujú. peluca el 26 de mayo, que estaba todavía con radioterapia, no había acabado todavía el tratamiento del todo. Y entonces ya tenía, bueno, bastante pelo, muy cortito, pero bastante pelo y además con muchos remolinos. O sea, yo tengo muchos remolinos, uno por aquí, otro por allá, entonces por aquí, o sea, una cosa de locos. Y entonces llamé a mi peluquero habitual, no al que me había puesto la peluca, sino a la peluquería que yo iba siempre, le dije, oye, yo creo que ya ha llegado el momento, mañana voy y me das unas mechitas o algo, porque cada vez te crece muy oscuro, o sea, es pelo como muy finito. Y yo digo, bueno, yo mañana voy y a ver qué puedes hacer. Entonces, claro, fui con la peluca pensando en que me iba a dar unas mechitas o algo y él me dijo, no, no, aquí que no parezca que acabas de salir o que estás pasando un cáncer, aquí que parezca que eres la más moderna del mundo. Y me tiñó el pelo de rubio platino súper cortito, como la cantante de The Cranberries. Sí, 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 Pues sí. así. Y además coincidió que se llevaba el pelo así, a lo pixie. Y nada, pues Bueno, y salí de allí queda, con la peluca en la bolsa. También se me hacía extraño ir por la calle y también pensaba que todo el mundo me miraba porque me habían quitado la peluca o yo qué sé. Y luego se me hacía raro no salir a la calle y no ponerme la peluca ni nada. O sea, es también, pero fue un momento como muy guay. Y luego hay momentos claro. que ojalá nadie los tenga que vivir, ¿no? Pero si yo te digo que es un logro la primera vez que después de todo ese proceso te pones una coleta, pues para ti es la bomba. O que te das Claro, rímel porque te han vuelto a crecer las claro, pestañas. O sea, son cosas que bueno, pues claro. que ojalá nadie las tenga que vivir, pero que la gente que las hemos vivido, pues pueden parecer tonterías, pero son momentos como muy chulos. Con todo ese valor emocional, ¿no? Porque Uchuya, yo te estaba imaginando con ese corte de pelo elegido por la peluquera, ¿no? Que tampoco es que tú le hicieras una idea clara de lo que querías, ella tomó esa decisión y muchas veces, partiendo de un estado normal, si yo voy a la peluquería y le digo, venga, haz lo que tú quieras, pues uno sale a veces como asustado, ¿no? En plan, ¿pero qué me has hecho? ¿No? Pero en este caso, con ese valor emocional y, ¿no? y con una situación tan diferente, entiendo que para ti, bueno, seguro era raro, ¿no? Como tú bien has descrito, y impactante el verte con un look tan diferente al tuyo, ¿no? Con esos ricitos y verte de repente con este que, bueno, que era más moderno o, bueno, o más que moderno o no, no muy diferente a tu look previo y a tu propia peluca, claro. Claro, claro, o Entonces, sea,
es que se me hacía raro, ya te digo, iba por la calle con la peluca en una bolsa y con mi look nuevo y luego te pasan cosas curiosas, pues eso fue un 26 de mayo y en San Fermín recuerdo que era día 6 de julio y yo todavía tenía el pelo muy cortito y entonces yo estaba por ahí con mis amigas y tal y lo llevaba rubio platino y muy cortito, no, o sea, había pasado muy poco tiempo desde que me había quitado la peluca, entonces fui al baño de un bar y una chica me miraba y yo, pues no sé, le sonaré de algo o algo y de repente me dice, jo, perdona que te mire así, pero es que estoy viendo el corte de pelo tan chulo que llevas y ojalá tuviera yo las narices de cortarme el pelo así. Y yo decía, madre mía, si tú supieras. Y me dice, nada, nada, pues oye, anímate, que ya ves, que no pasa nada, que hay que experimentar con el pelo y tal. Pero yo decía, madre mía, si tú supieras, o sea, poner el pelo así. Y de hecho mucha gente me dice que estaba guapísima y que ellos se hubieran quedado con ese look, con pero ese look. yo pues no, porque para mí no fue algo que yo, a ver, elegí teñírmelo de rubio platino empujada por el peluquero, ¿vale? Pero no fue algo que yo dijera, venga, va, pues quiero hacer este cambio. Mm. Bueno, yo Uxue, cuando oigo de los peluqueros, además no puedo evitar pensar que además son los que nos van a quitar el trabajo a los profesionales de la salud mental, porque muchas veces en el día a día, ¿verdad? La gente dice, necesito un cambio de vida, cuando ya no pueden más, ¿y qué hacen? Ir al peluquero Ir a a que la les haga un peluquería. cambio radical, ¿no? Como esta chica del baño, que a lo mejor lo que necesitaba era un cambio radical, no se atrevía, pero eso le hubiera a lo mejor sentado hasta bien, ¿no? Y a veces necesitamos un poquito de eso, es como reiniciarnos, ¿no? Y bueno, yo también quería matizar, Uxue, que al final el tema, bueno, volviendo al cabello y cómo nos impacta, ¿no? Pues los estudios, ¿qué dicen los estudios científicos, ¿no? Del impacto psicológico. Efectivamente es que muestran esto que tú comentas, que cómo nos afecta un cambio físico, desde luego todo lo que tiene que ver con cabeza y cuello, que es más visible y que tiene más que ver con esa identidad, nos impacta de una manera mucho más importante que esas partes que no son visibles. Además, también lo que sabemos es que si además ese cambio físico implica una pérdida de funcionalidad, claro, imagínate, pues que tengo dificultad para caminar o tengo dificultad para tragar, pues el impacto también va a ser mayor, ¿no? Incluso fíjate que esa parte estética, incluso de la propia, ¿no? De vernos tan distintos, ¿no? Que tiene que ver con nuestra identidad, cuando hay un cambio además en funcionalidad, como que pierde un poquito de fuerza, ¿no? Parece que es como que en la balanza, según un poquito en la situación en la que nos encontremos, pues se va a mover hacia un lado o hacia el otro. No sé si me explico. O sea, cuando hay pérdida de funcionalidad, esa parte más visible como que de repente pierde fuerza, cuando en realidad cuando no tenemos pérdida de funcionalidad, todo gira en torno a ese aspecto físico, ¿no? Porque es, bueno, pues algo que además nos recuerda esa fragilidad, esa vulnerabilidad de la que hablábamos, ¿no? Y nos recuerda a la enfermedad continuamente, ¿eh? ¿No? Oye, es como un recordatorio continuo hasta en, ¿no? Como decía una paciente mía, me veo en los escaparates, ¿no? Y es que no me lo puedo quitar de la cabeza y a veces se convierte en Claro. una idea rumiativa, obsesiva, ¿no? Que nos puede quitar mucha calidad de vida y nos puede restar, ¿no? Salud mental en ese momento, ¿no? A ver, no te he escuchado la última parte. Sí, no, decía que al final son aspectos que nos restan mucha calidad de vida, ¿no? En nuestro día a día, porque al final al impactar sobre nuestro mundo emocional, pues nos van, ¿no? Van mermando un poquito nuestra capacidad adaptativa, nuestro funcionamiento diario. Y nada, bueno, era Sí, añadir. sí, porque sobre todo lo que te genera es inseguridad, ¿no? Lo que te comentaba antes, o sea, pues tú crees que todo el mundo sabe que llevas peluca y te parece horrible, o sea, que todo el mundo se esté dando cuenta jolín, que llevas peluca porque estás enfermo, cuando luego no es así. Bueno, yo otra de las bromas o de lo que hacía, claro, lavar una peluca en casa es complicado. La mía era de pelo natural, o sea, de hecho era una peluca yo la podía rizar, la podía alisar, en un momento dado si hubiera querido hubiera podido aclarar el color, o sea, podías hacer mil cosas. Entonces yo probé a lavarla en casa y era un lío de narices. Entonces yo lo que hacía, por ejemplo, yo tenía los jueves quimioterapia y una vez al mes más o menos o cada 3 semanas le decía a alguien de mi familia, mañana por la mañana, el viernes, porque yo sabía que el viernes seguramente iba a estar en casa esa mañana tranquilita, descansando después de la sesión de quimio y tal, pasa por mi casa y me llevas la peluca a la peluquería y luego me la recoges y me la traes. Entonces yo decía, pues que mi peluca se da a la peluquería. O sea,
cosas de ese tipo. Decía, bueno, pues es que no me hace falta ni ir yo. O sea, yo mando la peluca y ya me la devuelvo la peinada y ya estoy otra vez. Qué bueno, eso es, mira, oye, es una forma de sacarle, no, desde luego provecho a la situación. Yo, no, vamos, pagaría por poder hacer eso, Sí, sí. poder mandar la peluca allí. Sí, Bueno, de sí, hecho, lo yo que se tengo la es una daba. amiga, lo que tengo es una amiga que directamente viene a casa. Es mi nuevo recurso desde que tengo hijos. Claro. Sí, sí. Bueno, mira, yo como ahora llevamos un poquito más justos de tiempo, no sé si han hecho alguna pregunta por aquí o alguien quiere hacer alguna pregunta, Eso, que porque pregunten lo tenemos que todavía unos quieran. minutillos para responder lo que quieran. Yo me quedo con dos cosas en el tintero que no sé si quieres que comentemos, que por un lado es el tema de los niños, que a veces nos preguntan cómo hablarlo con los niños un poquito teniendo en cuenta la edad, y luego otro aspecto, ¿no? Que es lo que hace que, bueno, pues que unas personas ante una misma situación puedan llevar una situación como la tuya, Utsue, de una manera como más, ¿no? Pues más trágica y viniéndose abajo y perdiendo las fuerzas por luchar por completo por la vida o más bien encontrar ¿no? esa fuerza para al revés, para no luchar y ser capaz de disfrutar más y por tanto ser más resiliente, ¿no? O desarrollar más capacidades resilientes para adaptarnos a esa nueva situación. No sé Sí, qué. a ver, yo a las personas que ahora mismo están pasando por este proceso, les diría que se tomen sus tiempos, lo que decía antes, ¿no? Pues si tienes un día malo y ese día toca llorar, no pasa nada, porque al día siguiente estarás mejor y te irás a tomar un café o te irás a dar un paseo o te irás de cena o lo que sea. Entonces, que se tomen sus tiempos, que escuchen mucho a su cuerpo, o sea, que tampoco se esfuercen en plan de, no, es que tiene que parecer que estoy genial y tal. Pues no, hay días que estás más cansado y que no vales para nada, punto. Y nada, y luego pues que vayan al día y que de verdad que la meta está más cerca de lo que parece y bueno, luego cuando va cerrando etapas es maravilloso. O sea, yo me acuerdo sobre todo de la última sesión de quimio que fue como una liberación. O sea, máxima. Recuerdo el momento en que me quitó la enfermera la vía y me dijo, ya está, ya has acabado. Y fue como... Hiciste y una luego, fiesta, ¿perdona? hiciste una fiesta. Hice una fiesta. Cuando ya llegué a la meta del todo, cuando ya acabé con la radioterapia y todo, acabé en junio. Entonces, bueno, entre que pillaba verano y yo acabé bastante cansada y tal, esperé hasta septiembre y en septiembre hice una fiesta. Alquilé un bar y fue mi forma de dar las gracias a toda la gente que había estado apoyándome y tal. Nos lo pasamos súper bien. Y para mí también, en el momento que dije, me dijo un día una amiga, mi hijo, cuando te cures, vamos a montar un fiestón. Y yo dije, bueno, vamos a montar de verdad. Entonces, claro, yo me lo pasé pipa organizando la fiesta y me sirvió un poco también como de motivación, o sea, ¿sabes? Bueno. Mira, por aquí dicen que les anima mucho escucharte y contar tu experiencia en ese mismo sentido. Bueno, y luego otra cosa que hice, en una barbacoa que hice con mis amigos en verano, el pañuelo que yo llevaba siempre en casa lo quemamos. Anda. Sí. Hay gente que guarda cosas, ¿no? Y otros que, bueno, a mí, yo escuchándote hablar, Utsue, me he acordado, al final pensaba, ¿no? Como el tema de la peluca o las cicatrices, a veces una cicatriz para dos personas pueden tener un significado distinto. Una cicatriz puede ser un símbolo de pérdida de salud, de enfermedad, un símbolo de muerte, ¿no? De algo que estoy cerca de una experiencia, ¿no? De este estilo. Mientras que para otros la cicatriz puede ser un símbolo de vida, ¿no? De que tengo esta oportunidad, de que me he curado, de que quiero vivir mejor, de que quiero aprovechar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo las vivencias al final pueden ser tan distintas, ¿no? O sea, cuando has comentado Sí, lo mira, de. pues yo estoy en el segundo grupo, dijéramos. A ver, yo tengo muchísimas cicatrices en el pecho, pues porque luego tuve la recaída, me tuvieron que volver a operar, la operación que me hicieron para reconstruirme fue una operación potente, de hecho tengo cicatrices en el pecho y en la espalda, porque a mí lo que hicieron fue pasarme el dorsal, un músculo de la espalda hacia adelante para sujetar la prótesis que me pusieron. Y cuando me miro al espejo, obviamente no me gustan mis cicatrices y ojalá no las tuviera, pero pienso, si no tuviera estas cicatrices, ahora no estaría aquí. Mm, qué Y bonito. además yo creo que son tatuajes de la vida.
Me recuerda lo de la metáfora del kintsugi japonés, ¿no? Mm, Que al fin, es esta técnica de reparación japonesa que está ahora tan de moda hablar de ella, en la que pues, las fracturas se te rompe un jarrón y tú lo reparas y marcas esas fracturas del jarrón, ¿no? Con polvo de plata o polvo dorado, como y se van pegando. resaltando. Y es como tener un nuevo jarrón, o sea, en su esencia es el mismo, pero está como, bueno, pues embellecido, ¿no? Por esas grietas y por esa historia. Es como si ese jarrón adquiriese más valor, ¿no? E incluso lo apreciamos más. Así que, bueno, pues esa forma Hola también Cris, de le mando un verlo. besito muy fuerte a Cristina, que la acabo de ver por ahí. Y además, Y preguntan por aquí si lo vamos a dejar grabado y sí, si se va acaba a de saludar quedar por aquí grabado. Cristina. Además, yo creo que Cristina quería hacer alguna pregunta porque ella ha tenido, yo he tenido la suerte de que no me pasase eso, pero hay gente que después de la quimioterapia no recupera del todo el pelo o sufre una especie de alopecia crónica. Entonces, yo no sé si nos podrías contar un poco, no sé si te ha tocado algún caso o qué consejos podrías dar cuando ya es algo que va a ser crónico, o sea, que no es reversible. Mm. Bueno, yo creo que Conocemos a aquí Cristina Guerra. Besitos, Cris. Eh, sí, y por aquí han mandado otra pregunta que es que para ayudar a otras personas, ¿qué no le dirías? Que ahí también, si quieres, lo tratamos ahora y con eso ya acabamos. A ver, el tema del afrontar un cambio físico de este estilo, ya sea esa pérdida de cabello que pueda ser crónica o cualquier otro tipo de cambio físico o de situación difícil en la vida, en general, bueno, los pasos suelen ser similares, ¿no? Yo creo que hemos comentado muchos de estos aspectos. Bueno, por un lado, darme tiempo, ¿no? Porque las situaciones que nos impactan emocionalmente, yo siempre pongo el ejemplo de un duelo, que es el más fácil de entender, es que si fallece un familiar, no nos diríamos, oye, acéptalo ya y deja de llorar al segundo día. Necesitamos un tiempo y a veces se nos olvida. Dejar fluir esas emociones negativas que tienen su importancia y son necesarias y son buenas, que son adaptativas, que aparecen por algo, ¿no? Siempre y cuando no sea una cosa desproporcionada ni en intensidad ni en duración, ¿no? Por tanto, aceptar, eso nos va a ayudar, perdón, a ir aceptando poquito a poco ese cambio, ¿no? En la imagen corporal, porque se supone que al final lo que tenemos que lograr es esa aceptación y esa integración en lo que sería mi nuevo, ¿no? Mi nueva imagen, que es la que voy a estar viendo en lo que tanto hemos comentado. Luego, otro aspecto importante es eso, tratarnos con flexibilidad, ¿no? Yo siempre digo flexibilidad cognitiva, en el sentido de igual que tenemos que trabajar la flexibilidad muscular, flexibilidad para adaptarnos a las distintas cositas que puedan ir viniendo. También trabajar la expresión de nuestras emociones, compartirlas con otras personas, que eso también lo hemos mencionado, ¿no? Intentar no poner el foco solo en ese aspecto. Es como que a veces cuando hay algo negativo, o eso, pues tenemos una herida, una lesión o una pérdida, en este caso de cabello, como que de repente todo el foco y toda nuestra atención va ahí, olvidándonos de todos esos otros aspectos positivos que tienen que ver tanto con nuestro físico como con nuestro mundo emocional, ¿no? Entonces vamos a intentar, oye, porque a la gente no la evaluamos en función de las cejas o en función de los ojos, a la gente la evaluamos como un global, ¿no? Entonces, un poco ponernos en el lugar del otro. Oye, yo si a alguien pues tuviera un cambio físico de repente y brusco en tal aspecto, ¿no? ¿Cómo la valoraría? Pues que realmente somos un resumen de muchas cosas. Vale. ¿Qué más? Me decías que había Mm. preguntado qué no le diría a una persona que está pasando por eso. ¿Qué no le diría? No le diría dos cosas. O sea, que a nadie se le ocurra decirle con el tema del pelo, el pelo crece, porque sí, ya sabemos que el pelo crece. Y luego eso a mí me parece horrible y a día de hoy me sigue pasando, ¿no? Pues cuando alguna vez en una conversación con gente que no es conocida o por lo que sea sale el tema y tú dices, me sigue pasando a día de hoy. Dices, yo he pasado un cáncer de mama o cuando estaba con el cáncer, ¿no? Y te dicen, ay, qué pena. Eh, lo único que, o sea, no quieres dar pena. No quieres que, porque ya lo que te falta es que en tu cabeza entre la paranoia de joder, es que igual la gente está conmigo por pena, ¿sabes? O quedan conmigo por pena, o me están dando tanto cariño y tal porque les doy pena. O sea, tú no quieres dar pena, quieres que la gente que esté a tu lado sea porque te quiere y estás viviendo una situación difícil y te está apoyando. Pero decirle a alguien que está pasando por esa situación, ay, qué pena, no, no. Bueno, y Sí, luego eso también, yo creo conmigo que lo al final ahí hacían, es un ¿eh? poquito, Que cuando haga falta, hay veces que hay que meter un poco de caña y decir, venga ya, o sea, llorar, sí, pero venga.
hasta aquí, ya, venga, resurgimos. O sea que también ahí está bien que a veces tener a alguien, ¿no? Pues que te diga, venga, tira para adelante, o que cuando tú digas, no puedo más, pues te diga, sí, sí que puedes y lo sabes, tienes mi mano, pero sabes que puedes. Sí, luego lo que tú has descrito, ¿no, Utsue? Que también dependiendo de dónde, en qué momento te pille, pues hay comentarios que pueden ser como que a lo mejor en otro momento no nos sienten mal, en ese momento nos sienten mal o que estemos más sensibles, ¿no? Por eso yo creo que lo más acertado cuando queremos ayudar a alguien al final es, bueno, pues sobre todo escuchar, preguntar al otro cómo se encuentra, validar cómo se siente. No necesariamente tenemos que decir cosas, es como que muchas veces nos vemos como en la necesidad de decir lo que tienen que hacer o decir cómo se tienen que sentir. Como yo creo que lo más importante es saber que cada uno somos un mundo, pero es que aun siendo cada uno un mundo y muy diferentes, es que aun siendo la misma persona vamos a oscilar. Entonces, un día estoy más sensible y otro menos. Entonces, lo más acertado siempre, yo creo que es eso, o sea, acompañar, validar, ofrecerme para ayudar, o preguntarle a la otra persona, oye, ¿hay algo en lo que yo te puedo ayudar? O crees que hay algo en lo que, ¿no? O sea, preguntarle siempre al otro. Yo creo que la pregunta siempre nos ayuda un poco a saber qué tipo de ayuda necesita esa persona y en ese momento, ¿no? Y no tenemos siempre que decir cosas. Sí, o sea, sobre todo lo que dices, ¿no? Escuchar, acompañar y yo creo que también respetar, ¿no? Que hay muchas veces que las cosas se hacen por bien, pues si tú un día llamas a una persona que está en esa situación y le dices, venga, vamos a tomar un café y te dice, no, hoy no me apetece, pues a lo mejor es que hoy no me apetece y realmente pues porque estoy cansada o porque tengo un mal día o porque me quiero quedar en mi Ujú, casa, o sea tampoco forzar, ¿no? O sea, encontrar como el punto medio, ni dejar que se aísle y se quede en su casa, pero tampoco forzar extremadamente, pues porque hay días que no te encuentras bien y no te apetece ver a nadie ni tomarte un café con nadie. Entonces yo creo que sería sobre todo eso, escuchar, acompañar y dejar espacio, por decirlo así. ujú. Muy bien, Utsue. Pues yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo. Sí, Me imagino que se habrán quedado algunas cositas en el tintero y estoy segura de que habrá gente que querría estar hablando aquí contigo un montón de tiempo. Pero bueno, tenemos que ir finalizando. También, además, ¿teníamos algún libro o alguna serie así como para recomendar? Bueno, o si quieres ya menciónalo y luego lo ponemos en las notas, Utsue. sí. Que eso siempre gusta, ¿no? El poder compartir, al final de alguna manera el sentido de este directo también, ¿no? Que es compartir la propia experiencia porque es una de las mejores ayudas que podemos ofrecer. Sí, mira, yo una de las cosas que he hecho siempre es que la televisión ha hecho mucho daño al tema del cáncer, porque ahora yo creo que ha evolucionado, ¿no? Pero antes cáncer era una persona agarrada a la taza del baño vomitando como loca, con las ojeras hasta aquí, horrible, todo el día en el hospital y no, o sea, pueden darse esas situaciones, pero no siempre es así. Entonces, hace poquito he visto una serie que me ha gustado mucho y que la recomiendo por cómo trata el tema, porque además no es nada dramático, aunque hay momentos puntuales de drama, pero también es como tragicomedia, ¿no? Pero yo diría que más comedia que tragi. Es Las de la última fila, que es, bueno, son cinco amigas de unos 40 años, a una de ellas le han diagnosticado cáncer y entonces antes de que empiece el tratamiento se van juntas, todas juntas de vacaciones, está muy chula. Y luego también está muy bien un corto que Y dura se como siete cortaban todas el minutos pelo, y todas todas las el amigas se pelo, ¿no? rapan la cabeza. Y yo tuve amigas que estaban dispuestas a hacerlo y yo les dije que no, que con una calva ya iba a ser Era suficiente. suficiente. Y luego hay un corto que es muy chulo, que además eso se puede ver en un momentito, creo que dura como 7 minutos, una cosa así, que se llama La teta que os falta, que yo también lo recomiendo. ¿Lo has podido ver? No sé si lo has podido ver. No he podido verlo al final, que le dije a Ochoa que lo iba a ver, pero bueno, ya hoy sin falta. Con eso me voy a despedir yo esta noche, que es como me has dicho que además dura 5 o 7 minutos, ¿no? Pues ¿Perdón? nada, eso lo veré. Que como es cortito, hoy antes de irme ya va a ser mi momento de desconexión ya para terminar Eso el día. es. Pues nada, Utsue, muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias a Holistic, ¿no? Por ofrecernos este espacio, pues para Sí, compartir esto, ¿no? Porque yo sé que además tú eres usuaria de Holistic. Y sí, bueno, que sí, yo creo que desde es luego, o sea, importante, ¿no? muchísimas gracias a Holistic. Yo me puse en contacto con ellos porque tengo una revista que, bueno, es de belleza, cosmética y demás. En Instagram está como revista guapa.
los conocí a través de ahí y la verdad es que agradezco muchísimo el trato que me han dado siempre, esta oportunidad de compartir este directo contigo y sobre todo espero que a los que nos han visto les hayamos ayudado en algo que yo siempre digo, ¿no? Pues ya que me tocó, todo lo que sea ayudar, yo siempre estaré dispuesta a ayudar y a hablar del tema con naturalidad porque yo creo que hay que hacerlo. Qué generosa, Utsue. Muchas gracias, porque creo que desde A ti, luego ayudas a mucha gente contando tu experiencia, sin duda, ¿no? Una de las mejores ayudas. Muchas gracias. a ti. Pues un Bueno, beso y muchas un gracias a todos besito los que para nos habéis todos. acompañado esta noche. Chao, Adiós. adiós. Adiós.